¿Qué tal están? Saludos a la hora de comenzar un nuevo programa de Aragón a Debate. Hoy vamos a abordar un tema que desde luego está de gran actualidad y que lo va a seguir siendo durante los próximos meses y años. Los centros de datos. Lo primero que nos vamos a preguntar, que voy a trasladar a nuestros invitados, ¿qué es un centro de datos? Porque creo que falta todavía difusión e información de lo que son, de lo que significan, de por qué están viniendo con tanta fuerza a nuestra comunidad autónoma, qué factores son clave, por lo tanto, para que se instalen aquí y para que desde el Gobierno de Aragón también se consideren de interés para la comunidad. Hay muchos aspectos, las renovables, el consumo de energía, el agua, que hoy van a aparecer en esta mesa y voy a presentar ya a los invitados que nos van a acompañar a poner luz seguramente sobre este tema que, como digo, ha venido desde luego para quedarse no solo en Aragón sino en España. Alex Casanovas es CEO de Appser, que es el partner oficial de Amazon Web Services, que es la primera que se va a instalar aquí en Aragón. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Javier Oquendo, portavoz de la plataforma 13 de marzo de Paisajes de Teruel y educador ambiental. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿qué es un centro de datos? Lanzo ya la pregunta a nuestros invitados, ¿qué es? Y ya lo siguiente será, ¿y qué significa que haya un centro de datos, las dimensiones que tiene, etcétera, etcétera, para que nuestra audiencia ya pueda tener una base, ¿no?, sobre la que también formarse su opinión? Alex. Bueno, pues yo diría que un centro de datos es un edificio muy técnico en el que hay una serie de maquinaria de elementos. Más cerca del micrófono. Sí, en el que pues se dan las condiciones idóneas para que las aplicaciones informáticas funcionen 24 horas al día, todos los días del año, ¿no? Enfatizando un poco todo este concepto de, dando soporte a toda esta idea de la nube, que es una idea pues que parece pues como virtual, como que digamos no la vemos cuando hablamos de la nube, pues no lo vemos como algo físico. Digamos que los centros de datos son la tangibilización de este concepto de la nube, ¿no? Fundamentalmente, digamos, de una manera sencilla, ¿no? Porque técnicamente es muy complejo, pero básicamente es lo que acabo de comentar. Es decir, ¿nos tendremos que imaginar un gran edificio con muchos ordenadores? Sí, correcto. Es un edificio pues que cumple con una serie de medidas de seguridad, que tiene equipos de almacenamiento, equipos de procesamiento, ahora con el tema de la IA generativa sobre todo, pues capacidad de cómputo para ejecutar esas aplicaciones que van vinculadas a la IA generativa, todo tipo también de maquinaria pues para mantener las condiciones idóneas de temperatura para que todo eso funcione pues de la mejor manera posible y siempre esté en marcha, ¿no? Que no en ningún momento tenga ningún problema de caídas que pueda de alguna manera menoscabar el rendimiento de dichas aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Javier. Si yo técnicamente, lo que ha dicho Alex me parece muy técnico y muy correcto. Para mí un centro de datos evidentemente es algo que da soporte a nuestra actividad pues diaria de la mayoría de las personas hoy en día, tanto en el móvil como en el ordenador, con esos servidores que antes estaban más distribuidos y que ahora se van centralizando. Yo creo que es uno de los aspectos a analizar el por qué ocurre esa centralización. Quizá es una centralización de dominio, de poder, de controlar. Controlar datos va a ser, yo creo, que el arma del futuro. Y para mí también un centro de datos es un gran consumidor de muchas cosas, de terreno, de agua, de energía. Entonces yo creo que cuando uno se aproxima a una realidad de algo, hay visiones distintas. Lo técnico, ya digo, lo desconozco, yo creo que sí que lo valoramos desde nuestros colectivos y tal como algo que viene a consumir recursos de nuestro territorio. Y yo creo que ese es un aspecto importante a considerar. No quiere decir que eso lo excluya, pero sí entrar en consideración de esos valores puede ser bastante fundamental. Antes de entrar en uno de los meollos de la cuestión, sí, lo que se consume, a lo que ha dicho Javier, Alex, de control de datos, de centralización, ¿está de acuerdo? ¿Es eso uno de los objetivos de un centro de datos? Bueno, digamos que es como como muchas cosas en el mundo, digamos, económico, ¿no? Es decir, una cosa son los medios productivos, la infraestructura, y otra es el uso que las entidades humanas pues hacemos de ellas, ¿no? Es decir, sí que estoy muy de acuerdo con él, en el que obviamente es un tema que es muy claro, ¿no? Es decir,
concentración de infraestructura en un territorio obviamente requiere consumo de recursos, eso es evidente, y además en tecnología es un tema capital que obviamente los que nos dedicamos a ello pues, es algo muy habitual. En cuanto al control de la información, yo creo que eso no se da per se en el modelo de data center, sino que en muchísimos ámbitos de la industria, de la vida, de la sociedad económica, hay muchos mecanismos para que grupos de interés manejen la información o, lógicamente, pues luchen por mantenerla. También diré que una de las ventajas de ser europeos es que Europa plantea unos marcos regulatorios pues muy, muy fuertes, con muchísimo respeto a todo el tema de lo que es la información pues de los ciudadanos, la protección de datos. Es decir, tenemos un esquema en el que estas multinacionales, que al final son negocios, tienen que obligatoriamente ceñirse a ello e invierten muchísimo dinero en ser lo que se llama el compliance, ¿no? En cumplir con esta normativa que nos protege de un uso, digamos, inadecuado de la información. Es decir, que estar en la Unión Europea, como todos sabemos, da una seguridad jurídica, sí, y da unos parámetros, en este caso, de seguridad para el tratamiento de los datos. Claro, porque ahora te dejo, Javier, cuando hablábamos de nube, yo pienso que nuestra audiencia ha pensado lo que pensamos todos, a nivel de usuario, los datos que podemos tener almacenados de nuestra vida privada en la nube, ¿no? Que ahí se conservan y ahí está. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto a veces nos damos cuenta de esa realidad un poco virtual, ¿no? Pero aquí estamos hablando no de datos de usuarios, ¿verdad, Alex? Estamos hablando de datos de empresas. Bueno, a ver... o de todo tipo. A ver, yo creo que los datos son datos, al final. Claro, los datos sean el algoritmo no distingue, bueno, sí que distingue, porque es muy listo, de si es empresa, si es particular, qué uso tiene, pero ese uso del algoritmo es lo que estamos viendo, que cada día nos lleva pues a campañas de marketing, a campañas de fidelización, a campañas de... Todo eso se consigue con datos. Y de hecho, bueno, ¿cuáles son las empresas que en este momento se están proyectando para crear centros de datos en Aragón? Ninguna es de Aragón, es decir, Amazon, que yo sepa, tener sus vinculaciones, tenga luego pero sus Amazon, partners. Google, Microsoft, es decir, son las grandes tecnológicas que están hoy muy de actualidad, hoy o desde ayer más todavía. Y entonces, ¿qué es su pretensión? Yo creo que una de sus pretensiones es el control. Ahora se habla, por ejemplo, y no es desviar el tema y no quiero que entremos ahí, es decir, todo lo que es nuestro seguimiento por el tema visual, de digitalización visual, es decir, eso va a hacer que todos estemos cada día más controlados. ¿Quién lo va a controlar? Quien tenga los datos. Y yo creo que ese tema que a veces se pasa por alto, yo creo que es muy importante, y por eso esa acumulación. Esto se ha dado, y a cabo, en las renovables. Nuestro modelo, creemos que hay, o modelo distribuido, es lo que había ahora, es decir, tenemos servidores repartidos por distintos sitios con un control mucho más difuso, o los megaproyectos acumulados en las renovables también. ¿Cuál es la intención? La intención claramente es control y dominio de, en un caso los datos, en otro la energía. Yo creo que el modelo es el mismo y es cuestión de modelos. ¿Vamos a un modelo distribuido o un modelo centralizado? ¿Vamos a un modelo en manos de unos pocos o un modelo en manos de muchos? Y esa es una de las cuestiones previas que creo que para mí es fundamental. Y vamos a lo que les decía antes, factores clave, y vamos a profundizar en ellos para que estas multinacionales vengan a Aragón. Es verdad que vienen a otras zonas de España, pero a Aragón. Son suelo, energía y agua, las tres fundamentales, y entramos en ellos, y en el caso de energía y agua, el consumo que producen. Bueno, yo creo que sí, más o menos has dado un poco en el clavo, ¿no? Es decir, básicamente, cuando uno plantea construir un centro de datos, pues necesita, pues bueno, unas condiciones idóneas que tienen mucho que ver con el acceso, pues al agua para poder refrigerar ese centro de datos, ¿no? Para crear esas condiciones idóneas. También es, obviamente, el consumo eléctrico, tener esa... Pero también es, como tú bien dices, ¿no? Pues por ejemplo, pues el tema de los planos sísmicos. Es decir, tener unas buenas condiciones de cara al tema sísmico. Y también, por ejemplo, una cosa que también ocurre en Zaragoza, en Aragón en concreto, también, pues ese ser nodo de telecomunicaciones. Hay muchas fibras ópticas que pasan por aquí al haber pues infraestructuras de, pues como puede ser, no sé, pues la red de pues viaria, ¿no? Pues de carreteras, de ferroviaria. Eso también aporta capacidad de fibra óptica, que es fundamental también para los centros de datos, ¿no? Y también la ubicación, ¿no?, de Zaragoza en la malla eléctrica
en la red eléctrica nacional, ¿no? Eso es muy importante. El consumo, ese tipo de consideraciones son muy importantes. Ahora te dejo, Javier. Se habla de una media, según se ha publicado, de 200 teravatios por hora. El consumo intensivo de energía. ¿Es así? Aunque no, igual los que somos de letras no nos hacemos una idea de lo que son teravatios. O sea, no sé exactamente el número, pero sí, obviamente el consumo de energía es muy considerable. Muy considerable. Digamos que son industrias muy intensivas en consumo energético. En consumo energético. Sí, Javier. Sí. Añadiría una cosa más, en las que aparte de agua, energía, si es renovable mejor, evidentemente, y en eso, pues Aragón, con este despliegue desordenado, quizá ha puesto la cama, y hay una cuestión, es disponibilidad de territorio. Es decir, Madrid se ha proyectado y se ha propuesto, o Barcelona, como centro de acumular centros de datos, pero tienen un problema, y es que no tienen territorio, aunque parezca mentira. El suelo. Entonces, claro, el suelo. Aragón tiene suelo, tenemos disponibilidad, es un territorio muy despoblado, entonces hay disponibilidad de suelo, incluso en el entorno de la ciudad, que es donde se están planteando estos centros. Y hay otro aspecto más, un cuarto, que es la facilidad que las administraciones ponen a disposición de estas empresas. Es decir, hay territorios, en este momento me salgo del mapa, es decir, Países Bajos está poniendo muchas dificultades para la creación de centros de datos, y fue el gran lugar donde se implantaron los primeros centros. ¿Por qué? Pues porque han visto que tiene una serie de problemas que luego analizamos, y entonces, claro, se han proyectado hacia otros territorios que les den más facilidades. Es el caso de Aragón. Aragón ha puesto alfombra roja, es decir, ha puesto un plan de interés general de Aragón que facilita los procedimientos, facilita hasta los impuestos. Entonces yo creo que ese cuarto factor es también determinante de por qué las empresas eligen un sitio u otro. Y claro, en el consumo de energía, solo un dato, los centros de Amazon, la ampliación, ya tiene 3, la ampliación de ellos, suponía multiplicar justo por 2 el consumo energético de Aragón en estos momentos. Pasar de 11.000 megavatios, se habla, teravatios es consumo acumulado, megavatios es lo que necesitan, a 22.000. Es decir, solo ellos necesitaban otros 11.000. Aragón en este momento está entre 9 y 10.000 y necesitaban 11. Eso genera un grave problema, Hay una disponibilidad de energía que además es prioritaria, que nos la pueden quitar hasta el consumidor final. No es asustar a quien nos escuche, sino que es realidad y ya ha ocurrido. Bueno, yo añadiría que o sea, yo separaría dos planos. Es decir, sí que es, obviamente, si tú como gobierno, como administración, al final, pues atraes esta inversión, digamos, al territorio, quiero suponer que hay una planificación de recursos, ahí no me meto. Sí, lo que me gustaría enfatizar es que cuando una empresa como en este caso Amazon Web Services, ¿vale? Porque no es Amazon.com propiamente, ¿no? Ellos vienen aquí, ellos realmente, los criterios de construcción, de diseño de esos data centers son criterios siempre son muy estrictos un poquito más cerca del micrófono. En ser súper eficientes en el consumo energético, súper eficientes en el consumo de agua, súper eficientes para, no solamente por el cumplimiento normativo, sino también para, obviamente, pues ser eficientes en sus operaciones, ¿no? Entonces eso se ve muchísimo, pues en muchísimas cosas, en los proveedores que eligen para que colaboren en la construcción de los mismos, que tienen que cumplir un montón de normativas de la menor huella de carbono posible. Y también diría que cuando, me imagino que las negociaciones que habría en ese momento para atraer digamos, esas infraestructuras al territorio, también hay otras cosas que se pusieron encima de la mesa. De hecho, en concreto, yo conozco más el caso de Amazon Web Services, en el cual también pues hay proyectos de desarrollo social en el territorio, ¿no? Hay un programa que se llama In Communities, que ellos aportan. Es decir, yo creo que en esa negociación también se pusieron encima de la mesa otro tipo de aspectos que en este caso, por la parte que yo conozco, se han producido. Sí, pero una cuestión muy sencilla, es decir, los centros de datos se proyectaron en general en el mundo, pero en Europa, en concreto en los países nórdicos. Es verdad que en los países fríos la refrigeración es más simple, es decir, con abrir la puerta entra el frío. Y ahora en España lo vamos a poner en el Valle del Ebro, es decir, donde las temperaturas en verano son excesivamente altas, donde encima con el cambio climático son todavía más altas, donde las olas de calor se suceden, lo cual quiere decir que vamos a aumentar la refrigeración en unos volúmenes impresionantes. Es decir, ¿por qué no se opta
por lugares fríos. En esto voy a hacer un simple... Es decir, ¿por qué no se van los centros de datos a Teruel en vez de al Valle del Ebro a Zaragoza? Bueno, no hay agua, evidentemente, en las proporciones que hay en el Valle del Ebro. Sí que hay territorio, sí que habría facilidades. El problema es, quizá no hay fibra. La fibra se lleva con facilidad de un sitio a otro. Es decir, no es el mayor problema las comunicaciones. Entonces, ¿por qué no se opta por estos centros, ubicarlos en lugares fríos que gastarán mucho menos en refrigeración, que es uno de los grandes problemas que tienen? Y los llevamos al punto más cálido de Aragón prácticamente. Esto es un contrasentido. Esto se denota detrás... Es un dato pequeño, denota falta de ordenación del territorio, que es lo que hemos echado en falta en la implantación de las renovables y lo volvemos a echar en falta en la implantación de los centros de datos. Yo creo que es un tema muy importante cómo ordenamos, cómo planificamos, porque si no al final lo sumimos todo a consumos, a mayores consumos. Es decir, no, vamos a pensar antes de hacer, y yo creo que eso es lo que no se ha hecho en este caso tampoco, ¿eh? No sé si Alex está de acuerdo, pero yo creo que, hombre, climas fríos pues te enfrían solo, así de claro. Sí, también quisiera recalcar que cuando Amazon Web Services, viene con la construcción de la infraestructura, y en paralelo también viene con un montón de inversiones para la generación con energías limpias, para un poquito compensar todo esto, ¿no? O sea, hay un montón de proyectos, no solo en Aragón, sino en el resto de España. Hay bastantes millones de euros de inversión de AWS, que imagino también se negociaron con toda esa propuesta, en el cual también de alguna manera contribuyen a esa generación, ¿no? Voy a aportar datos, valga la redundancia, en este programa y los comentamos. En Aragón actualmente, aproximadamente, más del 80% de la producción de energía es renovable. Tienen especial peso la solar fotovoltaica con más del 35%, la eólica con más del 17%. Y actualmente, según datos de Data Center World, más del 50% de los centros de datos en España están consumiendo energías renovables certificadas. Sí, no, y de hecho en Aragón hay un montón de proyectos que se han quedado sin uso por el tema de conexión a la red, que ahora se está planteando, y lo planteó la ley de aceleración de la implantación de renovables en Aragón, una ley tramitada yo creo que indebidamente, pero bueno, eso es una cuestión de los juristas. Estos parques que fundamentalmente van en Teruel, en Cinco Villas, en Monegros, es decir, es verdad que el entorno de Zaragoza no se queda manco en tema de parques eólicos y fotovoltaicos, ¿eh? Eso quede bien claro, que no los han externalizado a las otras provincias. Pero todos esos parques que se han quedado sin servicio se ligan por autoconsumo, un autoconsumo que yo no entiendo, porque el autoconsumo es que uno produce lo que él mismo gasta, no que se lo compre a otro, pero es un tema que analizaremos en su momento. Estos parques, y hablo parques en concreto, que se está diciendo en el Matarraña, en la zona del Giloca, en la zona del norte de Teruel, en la zona de los Monegros, van a ir directamente para consumo a centros de datos. Hablamos de parques que superan los 10-12.000 megavatios, es decir, una barbaridad, porque claro, si solo Amazon va a consumir 11.000, si sumamos el resto, que son 5, ¿no? Si no me equivoco, los centros de datos, sumamos hasta 19, que es los anunciados, también sí. Dejemos claro, hay centros de datos de 15 megavatios y de 300. Es decir, entonces el volumen importa, en este caso hay mucho para el tema del consumo, porque hablamos genéricamente, los centros de datos en Aragón, no es lo mismo un centro como el que tiene Amazon ahora en Villanueva de 15 megavatios, que lo que proyecta que entre los 5 van a ser 300. 300 es multiplicar 15 por 20, si no me la fallan las matemáticas. No tiene nada que ver, claro. Hay auténticos hipercentros. En este caso el tamaño importa y bastante, sí. Porque el consumo importa y bastante, y en el consumo de agua, que yo creo que es el gran artífice de que estos centros de datos estén aquí, porque bueno, renovables, la energía es fácilmente transportable, pero el tema del agua, el corredor del Ebro, yo cuando estudié, el Ebro era el río más caudaloso de España. Evidentemente, entre el Ebro, el Gállego, el Güero, es decir, la ciudad de Zaragoza es estratégica por agua, por eso la estrategia, porque el consumo de agua es un tema tabú. No se saben las cifras, es difícil. Yo he leído proyectos y es complicado analizar los consumos. Sí, se habla de consumos, ha hablado de consumirán los centros de Amazon lo mismo que la ciudad de Calatayud, que son 28.000 habitantes. Pero a la hora de analizar en cada proyecto es muy difícil analizar el consumo, que hay retornos de agua, que hay reaprovechamientos. Sí. Vale, pero dígame usted cuánto necesita, porque además igual me deja sin agua y me deja sin luz, y eso es preocupante. Y el tema de los agricultores a mí me preocuparía. Sí, entremos en el tema del agua, porque yo aquí veo, como decía al principio, ser lo más didácticos que podamos. Yo veo consumo medio
que por parte de una consultora de 25 millones de litros anuales, pero nos dicen puede llegar a los 600 millones de litros en el caso de los hipercentros, ¿no? Claro, el consumo puede ser muy importante de agua, aunque también aprovecho para comentar, Alex y Javier, en qué consisten, que las empresas optan por sistemas de refrigeración de ciclo cerrado para evitar el alto consumo de agua. Bueno, yo no soy muy experto en los temas de refrigeración. Lo que sí conozco en el caso concreto de los centros de datos AWS, se diseñan con criterios de eficiencia brutales, ¿no? Es decir, hay un parámetro que utilizan cuando construyen los TPDs, ¿no? Que es un parámetro que le llaman WUE, que tiene que ver con water, la W es de water, ¿no? Sí. Entonces es pues eso, desplegar sistemas de refrigeración que utilicen la menor cantidad de agua, ¿no? O sea, eso es una obsesión. Digamos, esa es la parte técnica, pero claro, tú buscas siempre criterios de eficiencia. Sí que es cierto que luego pues habría que planificar territorialmente cuántos CPDs vas a poner, cuánta capacidad vas a demandar, claro. Y eso es un nivel ya pues que deberíamos como ciudadanos exigir a las administraciones, ¿no? Entiendo, decir, oye, ¿cómo planificamos esos recursos? Sí que es verdad que hay que recalcar que ellos cuando construyen pues hace con unos criterios para minimizar, o sea, maximizar esa eficiencia, minimizar ese consumo de recursos. Y ser sostenibles. Eso es fundamental, de hecho... Sí, pero eso tiene como trampa, Alex, perdona que te diga, porque sí, ser eficiente ¿sobre qué? Claro, porque la eficiencia de despilfarrar a aprovechar el 100% de eficiencia, yo estoy de acuerdo que a las empresas les interesa la eficiencia mucho, porque no tira, pero en cualquier aspecto. Pero las empresas electrointensivas o consumidoras de agua, lo que tienen que hacer es, aparte de ser eficiente, decir cuánto es esa eficiencia. ¿Entiendes el dato? Es decir, ser eficiente sí, pero puedo ser eficiente necesitando unos consumos muy altos, que es lo que en este caso creo que se trata. Puedo revertir el agua desechada, reaprovechar, pero ¿cuánto? Hay quien habla de otros sistemas de refrigeración y habla de sistemas de refrigeración claramente eléctricos. Claro, eso aumenta todavía más el consumo eléctrico, lo cual las empresas a veces no se lo plantean por el coste. Es más barato la refrigeración con agua que la refrigeración eléctrica. Eso es así de evidente. Entonces, eficiencia, aprovechar, sí, pero ¿desde qué punto de partida? Que yo creo que es el reto. Y el punto de partida es desde un consumo muy importante, por los datos que las propias empresas... Yo soy de letras, como decías, los datos de hectómetros cúbicos, metros cúbicos, la verdad es que me cuesta asimilarlos, me lo explicaron mal, pero sí que los hectómetros cúbicos, más o menos, los centros de datos... Un hectómetro cúbico no es mucho, es verdad que no es una barbaridad hablando de otros sectores, pero es muchísimo hablando de estrés hídrico, hablando de que los agricultores están cada año reclamando indemnizaciones por la sequía, es decir, porque no hay agua abundante. Este año se ha planteado a los agricultores disminuir su consumo de agua y se lo ha planteado a las comunidades regantes. Ya ha habido revuelo porque no había agua suficiente. Somos conscientes de que cada vez llueve menos. Entonces, si vamos a menos en recursos hídricos y a más en consumo, eso tiene un final bastante malo. Es decir, tiene un tope en el cual nos vamos a encontrar con problemas, que es lo que se vería venir. Sí, lo que dice Javier pues tiene razón, eso es una preocupación que tenemos que tener. También hay que tener cuidado, es decir, no solamente los centros de datos consumen energía, es decir, tenemos también alrededor muchas industrias muy ineficientes. Tenemos que ampliar un poquito el alcance, es decir, oye, vamos a exigirle a todas las industrias que sean eficientes, que muchas de ellas son antiguas, no se modernizan, no se autoexigen esos criterios de eficiencia que se exigen de estas grandes empresas que vienen con unos requisitos regulatorios de cumplimiento regulatorio muy grande. Tenemos mucha empresa en el territorio muy poco eficiente que también tiene que, o sea, no pongamos el foco solamente en los que vienen, pongamos foco en los que estamos también, que tenemos mucho que mejorar también en este sentido, ¿no? O sea, tienes un mensaje global de responsabilidad social en cuanto al consumo, ¿no? No, si tienes razón, las directivas europeas lo que marcaron era el 30% de eficiencia energética. Fue lo primero que se marcaron, llegar al 33%. Lo que pasa es que la eficiencia tiene también una trampilla, y es la eficiencia le interesa al medio ambiente y le interesa, pero no le interesa al productor. Al productor no le interesa la eficiencia, porque cuanto más vende, más ingresa. Entonces ahí hay sería un debate más largo, pero lo dejo caer. Es decir, sea usted eficiente, pero bueno, si usted me paga, si es ineficiente, pues no pasa nada, entre comillas. En todo caso, para concluir un poco este subtema del consumo de energía y de agua, ¿qué consideran que sería más relevante?
de los dos? ¿El consumo de energía o el de agua? Porque uno busca informaciones y unos apuntan al de energía y otros al de agua. Me adelanto yo, así le dejo a él. Es decir, yo creo que el consumo de agua es más preocupante por el estrés hídrico que estamos sufriendo y que vamos a seguir incrementando y sufriendo, porque producir energía es más fácil que producir agua. Ajá. Producir agua es complicadísimo, eso lo hablo desde mi condición de educador, es decir, es imposible. Es decir, el agua es un recurso que hay el que hay. Que es verdad que es siempre estable en el planeta, eso es un principio que todos estudiamos también con el ciclo del agua, pero claro, va a grandes trompicones ahora cuando cae, son procesos mucho más complejos y en Aragón estamos en una zona desértica, es una zona de las que consideramos que va avanzando hacia la desertificación. Implementar todo esto significa un grave problema. Producir con eólica, con fotovoltaica, ¿a costa de qué? Ese es otro debate, ¿eh? Pero producir energía es fácil, relativamente. A costa del medio ambiente, a costa de la biodiversidad, a costa... Por supuesto, y ahí entraríamos en otro debate que de momento estamos... No, yo lo veo también. A mí me preocupa más el recurso hídrico que el recurso energético. Sí. Nos quedan, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan un poco más de 3 minutos. Y hay un elemento clave del que también se está hablando mucho. Los centros de datos generan riqueza. ¿Qué empleo generan? Y yo, y ya les dejo, cuando hablamos de riqueza o de crecimiento económico, ¿pueden ser también polo de atractor de otras empresas? A ver, yo aquí es importante recalcar el modelo productivo que hay alrededor del concepto de data center. Sí. Claro, es un modelo que no es intensivo en mano de obra, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, si lo comparamos con cuando, siempre se habla, ¿no? Cuando vino aquí la Opel y alrededor de la misma se generó una industria auxiliar intensiva en conocimiento de mano de obra, ¿no? Es decir, entonces el mundo digital deslocaliza ese tipo de cosas porque no exige la cercanía, la proximidad para generar valor. Eso tiene que quedar muy claro. Esa es la primera parte. O sea, por tanto, son industrias que generan poco mano de obra. Y se genera mucho trabajo a la hora de desplegarlos y montarlos, pero para mantenerlos se requiere muy poquita mano de obra. Entonces yo creo que son industrias que generan poco mano de obra, que han conseguido atraer algunos ingenieros de perfil alto para poder, dirigir ese proyecto de implantación y luego gestionar esa infraestructura, de acuerdo, pero no son intensivas. Y hay otra parte importante, es decir, la nube, o sea, lo que realmente genera valor económico es qué haces tú con lo que hay en la nube, cómo tú esas piezas virtuales que la nube te da, cómo construyes herramientas para resolver problemas reales, que pues también incluso problemas de eficiencia energética, que tú utilizas la tecnología para resolver retos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo algo para que estas empresas que generan valor con las piezas del Lego, que son las que realmente tendrían que estar en el territorio generando valor? Esa es la pregunta. Ahí es donde está el valor. ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos estamos quedando en la parte infraestructural? Muy bien. Sí, yo muy Javier, brevemente, 2 minutos nos que queda poco tiempo. Se lo reparte. Yo creo que toda actividad genera economía, eso es un principio básico. El problema es si esa actividad realmente es interesante que genere economía en un territorio a costa de otras economías. Es decir, es el tema de las renovables. Es decir, ¿generan economía? Por supuesto. Generan economía a base de eliminar agricultores, eliminar ganaderos, Entonces, vamos a valorar y vamos a ver si realmente generan menos que lo que al final eliminan, que es un dato que siempre manejamos a la hora de analizar un proyecto de implantación, es decir, a ver si va a quitar más que lo que va a dar. Yo creo que en eso los centros de datos no creo que sea su mayor hándicap. Es decir, claro, sí que va, porque tienen asociadas todas esas renovables que evidentemente van a destrozar el territorio, van a destrozar el paisaje, van a destrozar puestos de trabajo, van a destrozar actividades tradicionales y no es directo, pero es inducido lo que van a provocar, así de claro. Entonces yo creo que al final no es algo de lo que debamos declarar de interés general de Aragón, porque le interesa a 4 empresas, pero a los aragoneses, y lo digo bien claro para acabar, ya les puede rectificar, a lo mejor también hay sectores que sí en Aragón, por supuesto, no soy tan primitivo, pero como al ciudadano en general aragonés, yo creo que no es un máximo interés, ni debería ser declarado de interés general estos centros de datos. Los podrían poner las empresas sin ese interés general, porque no nos interesa en general. Sí, se me ha olvidado comentar eso, ¿no? Es decir, obviamente, para construir todo eso se están contratando empresas aragonesas, que lo están haciendo además muy bien, con lo cual ahí hay un movimiento de
pues digamos que hay un impacto económico, obviamente, en el momento en que tú despliegas. Entonces, lo importante es que, o sea, ¿qué hacemos cuando ya están en marcha esos centros de datos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, me consta que ayer se anunció, hubo una noticia de que el famoso distrito digital Alierta, con el nombre de Alierta, un parque tecnológico. ¿Qué vamos a hacer ahí para que realmente se fijen en el territorio los profesionales que realmente van a resolver esos grandes problemas gracias a la tecnología? Ese es el gran... yo creo que es la madre del cordero que, pues bueno, siempre es más fácil construir cosas, porque parece como que quedan ahí, ¿no? Pues, pero ¿qué vamos a hacer para que eso tenga la segunda derivada? O sea, es un problema de segunda derivada. Y ahora, una vez se construye, ¿seremos capaces de fijar ese conocimiento? Pero eso es complicado, acabo de decir. Es complicado en el sentido de que en la nube todo circula de lejos. Yo puedo desde Los Ángeles llevar los datos del centro de datos de Zaragoza sin ningún problema. Y puedo estar allí. Entonces, sería otro debate. Sí. Habrá tiempo, desde luego, porque todavía queda mucho tiempo y muchos plazos para que veamos ya esos centros de datos de una manera física. Alex Casanovas, Javier Oquendo, muchas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Hasta un próximo programa de Aragón a Debate.